Excelente día tengan todos y cada uno de ustedes que están visualizando clases en línea de Instituto de Educación Avanzada. Estamos entrando ahora a la materia de Biología 1. Te invito a que estés con nosotros. Día con día estaremos explicando temas relacionados con esta materia. Para eso te invito a que ahorita pongas atención a la siguiente explicación. Recuerda, mi nombre es Marco Antonio Hernández Hernández. Hablaremos sobre teorías del origen de la vida. Realmente, muchachos, al hablar de este tema, en la clase anterior mencionábamos lo que era la biogénesis, que es igual a una teoría. Ahorita vamos a enfocarnos a otras más, en la cual vamos a hacer una comparación en cuanto a cuáles son sus fundamentos o hipótesis de cómo se origina la vida. Iniciaremos principalmente con lo que es la parte de es la teoría de abiogénesis. Vamos a destacar algunos puntos en los cuales nos dice todos los seres vivos surgían espontáneamente. Es una teoría, muchachos, que se planteaba que la vida se originaba de una materia no viva o inorgánica. También cabe destacar que se afirmaba que la vida podía surgir de un material inerte. A esto nos referimos que no posee vida, como el lodo o el agua. Todo esto está fundamentado desde la antigua Grecia y predominó por más de 2000 años y se aplicaba a insectos, gusanos y seres vivos pequeños en los que no parecían generarse por biogénesis. Los griegos, muchachos, creían que la vida surgía de los 4 elementos fundamentales que los conocemos como el aire, el fuego, la tierra y el agua, que en este caso podemos hablar que son materiales inertes. Vamos a identificar también cuáles son los antecedentes de esta teoría. En este caso, es resaltado principalmente el fundador de esta teoría, el filósofo griego Aristóteles. Él, mediante una observación, Aristóteles dedujo que algunas formas de vida, como los gusanos, se originaban en el barro calentado por el sol, mientras que las moscas nacían en la carne descompuesta de las carroñas de los animales. Nos dice el segundo punto, Aristóteles afirmaba que todo ser provenía espontáneamente, es decir, surgía de repente a través de un principio activo y un principio pasivo. Por ejemplo, decía que las ranas y los sapos surgían del lodo. Esto se le puede considerar como un principio pasivo. Y que al combinarse con las propiedades físicas y químicas del suelo, surgían estos seres. Y a esto consideramos como el principio activo. A partir de esto se decía que la vida se estaba originando continuamente de estos restos orgánicos. Ahora, también hay otros representantes al paso del tiempo. Tenemos aquí a Jan van Helmont. Luego de que Aristóteles dio a conocer su hipótesis acerca de la creación de algunas formas de vida, surgieron otros representantes que ahorita vamos a conocerlos. Él, por ejemplo, fue un científico que estudiaba el crecimiento de las plantas. Este personaje dedujo
que todo ser surgía espontáneamente siempre y cuando se dieran los medios necesarios. También él formuló una receta para fabricar ratones, la cual indica que solamente basta colocar en una habitación una camisa sucia y transpirada y se le colocaba encima granos de maíz o trigo y a los 21 días aparecían ratones. Veamos los siguientes representantes con sus aportaciones. Tenemos también a lo que es que en 1745 John Needham hirvió trozos de carne para destruir los organismos preexistentes y los colocó, como aquí lo vemos en la ilustración, en un recipiente que no estaba lo debidamente bien sellado, ya que según su teoría se necesitaba aire para que esto se llevara a cabo. En un lapso de tiempo observó colonias de microorganismos sobre la superficie y concluyó que estas formas de vida se generaban espontáneamente a partir de la materia no viva. Pero también tenemos que en 1769 Lázaro Spallanzani repitió el experimento realizando por Needham, pero él lo que hizo fue tapar los recipientes. Vean la diferencia, ¿sí? Evitando que aparecieran las colonias de microorganismos, lo que contradecía la teoría de la abiogénesis. Pero Needham argumentó que el aire era esencial para la vida y que en ese experimento se había excluido este elemento vital, es decir, llegó a afirmar que Spallanzani destruía los medios necesarios para que nuevas formas de vida surgieran. Tenemos a Félix Pouchet, fue un naturalista francés y también es reconocido como un propulsor de la generación espontánea, o también conocido como abiogénesis. Él planteaba, muchachos, que algunos microorganismos surgían directamente de materiales sin vida, principalmente de las plantas. Para eso surge también Anton van Leeuwenhoek. Él fue el creador del microscopio, como lo habíamos mencionado en clases anteriores. Fue quien empezó a refutar la teoría del abiogénesis mediante una observación detallada con el microscopio, llegando a la conclusión que los microorganismos no surgían espontáneamente, sino que se desarrollaban de huevos diminutos y que estos huevos eran originarios de su misma especie. No podemos hacer a un lado los experimentos del personaje Francesco Redi. Él, por ejemplo, tomó 3 frascos y puso carne putefacta en cada uno. Selló fuertemente uno de los frascos, dejó otro abierto y cubrió el tercero con gas. La conclusión del experimento demostró el desarrollo de gusanos en la carne del frasco abierto y sobre la gasa del frasco correspondiente, mientras que no se observaron gusanos en ninguna parte del frasco sellado. Así, el experimento de Redi permitió comprobar que larvas de las sustancias orgánicas en descomposición no aparecen si se evita que las moscas pongan sus huevos en ella. Hablemos también de Louis Pasteur. Él, para demostrar que la teoría de la biogénesis es totalmente falsa, expuso caldos hervidos en recipientes provistos de un filtro que evitaba el paso de partículas de polvo
hasta el caldo. Simultáneamente expuso otros matraces que carecían de ese filtro, pero que poseían el paso del aire y por ello de las partículas del polvo hasta el caldo. Al cabo de un tiempo observó que nada crecía en los caldos, demostrando así que los organismos vivos que aparecían en los recipientes sin filtro o sin cuellos largos provenían del exterior, probablemente de las partículas de polvo. Y gracias a este experimento, muchachos, Louis Pasteur demostró que todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior. Partamos de la siguiente teoría, la teoría del creacionismo. ¿Qué es esa teoría? Bueno, tenemos aquí que nos dice que es la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron de actos concretos de creación divina. En muchas tradiciones religiosas se mantenía y se sigue manteniendo hoy la idea del creacionismo como una corriente opuesta al evolucionismo, y según la cual el universo, la Tierra, la vida y la humanidad fueron creados tal como han llegado hasta nuestros días, por alguna forma de intervención sobrenatural por un ser supremo, un Dios. Esta es la interpretación mantenida en algunos ámbitos excesivamente escépticos, con la ciencia en todo lo que suponga una visión mínimamente distinta a la literalidad de la Biblia. También, para los creacionistas de la Tierra joven, esto incluye una interpretación bíblica literal de la narrativa acerca de la creación presentada en el Génesis. San Agustín de Hipona, muchachos, afirmaba que Dios creó el mundo con el tiempo y no en el tiempo, de modo que Dios eterno queda fuera del tiempo, algo que no puede rebatir la ciencia, pues en el modelo cosmológico la ciencia corrobora que la materia, el espacio y el tiempo son indisociables y que con explosión primordial surgió todo, originándose el universo, el espacio y el tiempo. Dicho lo anterior, es preciso señalar que la teoría de la evolución tiene un tercio del tiempo transcurrido desde la creación del universo y por lo tanto no se plantea cómo debió ocurrir el origen de la materia, ni siquiera el origen de la vida. Vamos con la tercera teoría, en la cual se basa en la teoría de la evolución. ¿Qué nos dice esta teoría? Bueno, es un conjunto de conocimientos y evidencias científicas que explican un fenómeno, la evolución biológica. Esta explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí, sino que tiene un origen y que va cambiando poco a poco. En ocasiones, estos cambios provocan que de un mismo ser vivo o ancestro surjan otros dos distintos, otras dos especies. La evolución está mediada por algo llamado generalmente selección natural. Aunque este término es muy vago, pero el término más correcto es la presión selectiva. ¿A qué se referirá con esto? La teoría de la evolución explica, muchachos, que los seres vivos no aparecen de la nada. Con este nombre se entiende un factor que presiona estos cambios en una dirección. Por ejemplo, la sequedad de un desierto presionará a todas las demás especies para tener una mayor resistencia a la deshidratación, mientras que los menos adaptados morirán y se perderán en la historia.
Nos dice también que el origen de la teoría de la evolución tiene una fecha concreta y es la publicación del libro El origen de las especies, del propio creador Carlos Darwin. Aunque en realidad, muchachos, la idea de la evolución y varios conceptos relacionados pueden trazarse hasta tiempos muy anteriores. Lo cierto es que hay una controversia en la publicación del libro, provocando una reacción sin igual. Al día de hoy, este texto claramente asentó las bases en torno a los principios básicos de la biología. Y eso ocurrió el 24 de noviembre de 1859, en el cual Darwin explica la hipótesis de cómo las especies de seres vivos evolucionan y cómo la selección natural o la presión selectiva empujan dicho cambio. El padre de la teoría, como lo mencionábamos, es Carlos Darwin o Charles Darwin. Así, hasta el momento se ha podido comprobar, pero la teoría no solo se la debemos a este personaje, y mucho menos el estado actual de la misma. Hay otros naturalistas o geógrafos o científicos o investigadores que también dan hipótesis o teorías de acuerdo a lo que es el origen de las especies. Ahora, tal vez existe una respuesta difícil y a la vez sencilla de responder a lo siguiente: ¿por qué apareció la teoría de la evolución? Podemos buscar razones históricas, consecuencias. Darwin observó atentamente unos cuantos pájaros en una isla, o a Watson discutiendo pensativamente sobre una extraña fotografía en blanco y negro. Pero lo cierto es que la teoría de la evolución aparece como consecuencia de la observación. Durante los siglos, los milenios, hemos visto que los seres vivos van cambiando. Es más, nosotros aprovechamos este hecho a nuestro favor. Así que era solo cuestión de tiempo que alguien planteara el cómo. Y tras varios momentos de observación y experimentación, la teoría de la evolución es lo que hemos obtenido, pero todavía aún no se ha acabado ni hay una finalización. Probablemente algunos aspectos nunca lleguemos a conocerlos del todo, pero en cualquier caso la respuesta es a la pregunta de por qué apareció la teoría de la evolución será siempre la misma, porque necesitamos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y como lo mencionábamos en la clase anterior, al hablar de teorías, son hipótesis. No está comprobado al 100%. Y en la siguiente clase vamos a estar viendo otras teorías más sobre el origen de la vida. ¿Qué te pareció el tema? ¿Tenías alguna noción o alguna información referente a lo que viste el día de hoy? Pues no te pierdas las demás clases. Recuerda también pasar a la plataforma. Ahí vamos a estar dejando las actividades relacionadas al tema del día de hoy. Pues gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima.